Amén, iglesia. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Rosy. Hemos visto la lección de escuela sabática y nos quedamos con el versículo de Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y estamos para el plato fuerte del día, el camino a Cristo. Vamos a compartir con ustedes las imágenes de este plato fuerte de hoy, como lo es el camino a Cristo. Estamos estudiando, tratando de estudiar el incomparable amor de Dios a través de su palabra, como lo es este mensaje que encontramos en el libro El Camino a Cristo. Ya estamos compartiendo pantalla. Ahí está. Vamos a ver si obedece, si obedeció. El Ministerio Conéctate a Jesús nos presenta el curso virtual El Camino a Cristo. Usted puede conectarse con nosotros a través de la dirección electrónica conéctatejm@gmail.com. También puede suscribirse a nuestra página en YouTube, Seminario Tizu, o también puede suscribirse a nuestra página hermana, Conéctate a Jesús, ambas en la plataforma de YouTube. Estamos en el curso del Camino a Cristo. Hemos visto ya el capítulo 1, también el capítulo 2, y nos encontramos en el capítulo 3. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, ahora, Señor, nos ponemos en sus manos para que sean palabras suyas las que salgan de nuestra boca y no la de este servidor. Oramos pidiendo la presencia del Espíritu Santo, como siempre, a lo largo de toda la reunión. Por Jesús. Amén. El Camino a Cristo, capítulo 3. Un poder maravilloso que convence. En este capítulo hemos visto la introducción, nos encontramos en hemos visto el tiempo de espera, hemos visto el derramamiento y nos encontramos en el don de lengua. En esta sección hemos visto, reflejemos a Jesús en nuestro estilo de vida, el don de lengua propiamente dicho, el propósito del don de lenguas, y nos encontramos en el mensaje de Pedro. Vamos a hacer un alto en el mensaje de Pedro. Hoy nos toca la segunda parte. Pero tenemos
1, 2, 3. Ahora sí. Bien. Sí, sí, ya lo recuperé. Voy a ponerme los audífonos para poder saber cuándo se va el audio. Es que no tengo los audífonos. 1, 2, 3. Ahora sí. Muy bien. Déjame. Ajá. Tengo que ponerlo en. Ok. Listo. A ver. 1, 2, 3. Bueno. Ok. El Espíritu Santo capacitará para testificar. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era con todos ellos. Hechos 4:33. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. El corazón de los discípulos, sobrecargado de una benevolencia tan completa, profunda y abarcante, que los impulsó a ir hasta los fines de la tierra testificando. Gálatas 6:14 nos dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mientras proclamaban la verdad, cual es en Jesús, los corazones cedían al mensaje, al poder del mensaje. La iglesia veía a los conversos afluir a ella desde todas las direcciones. Los apóstatas se volvían a convertir. Los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. Los que habían sido acérrimos oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Gracias a sus labores, se añadieron elegidos a la iglesia, quienes recibieron la palabra de vida, consagraron su vida a la obra de comunicar a otros la esperanza que había llenado su corazón de paz y gozo. Centenares proclamaron el mensaje: el reino de Dios se ha acercado.
no se los podía constreñir ni intimidar con amenazas. El Señor hablaba por su medio y donde quiera que fuesen, los enfermos eran sanados y el evangelio era predicado a los pobres. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los seres humanos se entregan al dominio de su espíritu. A nosotros, tan ciertamente como a los primeros discípulos, mis queridos hermanos, nos pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy a hombres y a mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en Pentecostés oyeron el mensaje de salvación. En este mismo momento, su espíritu y su gracia son para todos los que los necesitan y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. Este es el problema, mis queridos hermanos. Su espíritu y su gracia está disponible para todos los que lo necesitan, porque todos lo necesitamos, pero además de necesitarlo, necesitamos querer aceptar su palabra al pie de la letra. Sí, tú y yo necesitamos del Espíritu y de su gracia, pero estamos dispuestos a aceptarla, aceptar todo lo que Dios diga, sin poner pero y sin preguntar ¿para qué? ¿O por qué? ¿Estamos dispuestos a obedecer sin cuestionar a Dios al pie de su letra? Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Yo quiero ser el primer anciano, yo quiero ser el pastor, yo quiero, ese pastor sí es verdad que él estudió en la universidad, pero de administración, de eclesiástica, yo creo saber más que él. Él puede encargarse de predicar, pero yo me puedo encargar de administrar la iglesia. Yo tengo un doctorado en administración pública. Me dijo una vez uno, yo tengo las mismas materias que él estudió, también las estudié yo. Cuando los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado, eran unánimes, habían desechado todas las diferencias y el testimonio que se da de ellos después que se les fue dado el Espíritu es el mismo. Aprendieron a tener todos una misma meta. Su meta era Cristo. Su fin era Cristo. Su objetivo era Cristo. Cuando todos tuvieron el mismo fin, cuando todos vivieron la misma pasión, cuando todos entraron en la misma misión, cuando todos caminaron en el mismo camino, cuando abandonaron el yo, entonces ni siquiera se dieron cuenta que desde entonces ya el Espíritu estaba en ellos. Todo lo puedo en Cristo. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, dijo Jesús,
entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Advirtamos la expresión y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Marquemos, resaltemos que la multitud de los que habían creído tenían el mismo corazón y tenían la misma alma. Eran uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hechos 4:32. El espíritu de aquel que había muerto para que los pecadores viviesen animaba a toda la congregación de creyentes. El Espíritu de Dios se movía en medio de ellos. Joyas de los testimonios. Tomo 3, las páginas 209 a la 211. Ese poder fue el que llevó y convenció a los oyentes de Pedro a hacer la pregunta: ¿qué haremos? El mismo poder que llevó y que tumbó a Saulo de Tarso y que lo llevó a preguntar: ¿qué haré? Es el mismo poder que quiere tumbar a ti y es el que me tumbó a mí y que me llevó a preguntar: Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? Entre los que escucharon a los discípulos había judíos devotos que eran sinceros en su creencia. El poder que acompañaba a las palabras del orador, el apóstol Pedro, los convenció de que Jesús era en verdad el Mesías. Ahora y Pedro les dice: arrepentidos. Preguntan qué harán. Pedro les dice lo que él hizo cuando Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y 3 veces Pedro dio la misma respuesta. Ahora Pedro les dice, por experiencia propia, lo que tienen que hacer si quieren, como él, hablar con el poder del Espíritu Santo y andar con el Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese. No como nación, como individuos, cada uno, porque es un asunto individual. Cuando lo hayan hecho, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vosotros, hijos, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes que ahora escuchan el mensaje, arrepiéntanse y bautícense y serán portadores de esta luz para los que ahora están lejos.
porque ciertamente los que escuchaban a Pedro no vivían en Jerusalén. Es más, la mayoría no había nacido en Jerusalén. Vivían lejos, donde ni siquiera se había oído hablar de Jesús. Y ahora ellos serían portadores de ese mensaje en el lenguaje de la tierra a donde iban. Porque en ese lenguaje habían escuchado el mensaje. Pedro insistió ante el convicto pueblo en el hecho de que habían rechazado a Cristo porque habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes, y en que sí, continuaban dependiendo del consejo de esos hombres y esperando que reconocieran a Cristo. Antes de reconocerlo, ellos mismos jamás le aceptarían. Ahora Pedro les dice: varones, no sigan prestando oído a sus líderes religiosos. Donde ustedes van, sean testigos de lo que hoy han conocido. Porque en esta misma tierra, de donde son sus padres, de donde son ustedes, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Será que ahora también ustedes le rechazarán, estando ya convencidos del que había venido, el que había muerto, ha resucitado y ahora intercede por nosotros y por ustedes para salvación de sus pecados y nuestros pecados? Yo no puedo seguir escuchando a aquellos líderes a los cuales ustedes hasta hoy han escuchado. Pero como siempre, la decisión es individual. Esos hombres poderosos, aunque hacían profesión de piedad, ambicionaban las glorias y riquezas terrenales. No estaban dispuestos a acudir a Cristo para recibir luz, porque ellos tenían a otro en el trono de Jesús. En su naturaleza carnal, el yo ocupaba el puesto de Jesús. Bajo la influencia de esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo había explicado a los discípulos resaltaron delante de ellos con el brillo de la verdad perfecta. El velo que les había impedido ver hasta el extremo de lo que había sido abolido fue quitado ahora, y comprendieron con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino. Podían hablar con poder del Salvador, y mientras exponían a sus oyentes el plan de la salvación, muchos quedaron convictos y convencidos. Las tradiciones y supersticiones inculcadas por los sacerdotes fueron barridas de sus mentes, y las enseñanzas del Salvador fueron aceptadas. Dios bendiga, varón. Hay victoria. Ustedes escucharon en la lección de escuela sabática que era necesario desaprender. En este discurso de Pedro,
fueron barridas todas las enseñanzas de los sacerdotes que habían sido inscritas en las mentes del pueblo de Israel. Ahora eran libres. Sus mentes habían sido liberadas por el poder. Por eso este capítulo se llama el poder que convence. El poder misterioso que convence. Tú y yo, como los oyentes de Pedro, no podemos convencer a menos que hayamos sido convencidos. Cuando los discípulos fueron convencidos por el Espíritu Santo, pudieron hablar con el poder del Espíritu Santo y las mentes de los oyentes fueron barridas, limpiadas de las tradiciones y costumbres por los sacerdotes enseñadas. Tú y yo necesitamos ese poder. Necesitamos limpiar nuestras mentes de las tradiciones y supersticiones que han sido inculcadas por los sacerdotes de aquella religión en la que antes nos encontrábamos y nuestras mentes eran por ellas controladas. Ahora, ellos no pueden controlar más nuestro modo de pensar, porque bajo la gracia de Cristo, su Espíritu Santo controla nuestro pensar. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Surgirá en tu mente el deseo de ser bautizado cuando ésta haya sido convencida por el Espíritu Santo de que has vivido una vida equivocada. En aquella ocasión, más de 3,000 personas se bautizaron. Los dirigentes judíos habían supuesto que la obra de Cristo terminaría con su muerte. Pero en vez de eso, fueron testigos de las maravillosas escenas del día del Pentecostés. Dolor de cabeza. Se provocaron ellos mismos al crucificar la semilla mayor que plantada germinó y santo árbol de vid. Y Jesús ya lo había dicho, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La vid se sembró el día que le enterraron y germinó, y hoy día millones de pámpanos esparcidos en todo el mundo, produciendo frutos. Oyeron a los discípulos predicar a Cristo, dotados de un poder y energía hasta entonces desconocidos, y sus palabras confirmadas con señales y prodigios
¿qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Mejor hubiéramos dejado a ese hombre quieto. ¿Quién nos mandó en Jerusalén? La fortaleza del judaísmo. Miles declararon abiertamente su fe en Jesús de Nazaret como el Mesías. Los discípulos se asombraban y se regocijaban en gran manera por la amplitud de la cosecha de almas. Es increíble pensar que en la región donde hoy no se quiere saber de Cristo como el Mesías, nació el cristianismo. Fue en esa misma región donde hoy mucha gente ahorra para ir a visitar la famosa Tierra Santa, que de santa no tiene nada. ¿Sabía usted? El lugar donde menos cristianos hay es en la famosa Tierra Santa. No consideraban esta maravillosa mies como el resultado de sus propios esfuerzos. Comprendían que estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando en sus siervos escogidos la semilla de su palabra para que fuese sembrada en los corazones humanos. El mismo Adán, quien fue inscrito en la escuela de Satanás por su propia esposa, porque Eva fue el primer agente humano que sirvió a Satanás como predicadora de su mensaje. Y el primero que le predicó fue a su esposo. Y Adán se convirtió así en el primer discípulo de la pastora Eva. Pero la gracia de Dios Santo, bendita sea la gracia desde el Getsemaní, les rescató. Y tanto Adán como Eva retomaron su puesto como portadores de la semilla de la palabra de Dios que hoy día germina en los corazones humanos, donde ha sido sembrada por hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo. Durante su vida en la tierra, había sembrado la semilla de la verdad y la había regado con su sangre. Las conversiones que se produjeron en el día del Pentecostés fueron el resultado de esa siembra, la cosecha de la obra de Cristo que revelaba el poder de su enseñanza. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían eliminado el prejuicio que había resistido tanta herencia. Pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de gloria. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran unánimes de un corazón y un alma. Hechos 2:46 y 4:32. Cristo llenaba sus pensamientos. Su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su maestro. Y los hombres conocían que habían estado
con Jesús. Hechos 4:13. El día del Pentecostés les trajo la iluminación celestial. Las verdades que no podían entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron claramente aclaradas ahora, con una fe y una seguridad que nunca habían conocido antes. Aceptaron las enseñanzas de la palabra sagrada. Ya no eran más para ellos un asunto de fe el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios. Sabían que, aunque vestido de la humanidad, era en verdad el Mesías, y contaban su experiencia al mundo con una confianza que llevaba consigo la convicción de que Dios estaba con ellos. Podrían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad, porque no era él su amigo y hermano mayor. Puestos en comunión con Cristo, se sentaron con él en los lugares celestiales. Con qué ardiente lenguaje revestían sus ideas al testificar por él. Sus corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir hasta los confines de la tierra para testificar del poder de Cristo. Estaban llenos de un intenso anhelo de llevar adelante la obra que él había comenzado. Comprendían la grandeza de su deuda para con el cielo y la responsabilidad de su obra. Fortalecidos por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celo a extender los triunfos de la cruz. El Espíritu los animaba y hablaba por ellos. La paz de Cristo brillaba en sus rostros. Habían consagrado sus vidas a su servicio y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que habían hecho. Extender los triunfos de la cruz. Salieron llenos de celo para extender los triunfos de la cruz. Y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que habían hecho. Mis queridos hermanos, con estas palabras terminamos el estudio para el día de hoy, correspondiente al mensaje de Pedro, segunda parte. Estamos estudiando el Pentecostés. Les espero el día de mañana para continuar con este interesante capítulo, el Pentecostés, a la luz del capítulo 3 del Camino a Cristo, un poder maravilloso que convence. ¿Será que tú y yo estamos experimentando ese poder maravilloso que convence? Oremos. Gracias, Señor, le damos por habernos permitido el día de hoy estudiar su palabra. Gracias, Señor, que los que se hayan podido conectar hayan sido beneficiados, los que han de ver este video más adelante también puedan, Señor, ser convencidos por ese poder maravilloso que convence, el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias por su Espíritu. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Gracias, amor. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús, auspiciado por Seminario de Tutorías ISU, en la supervisión de nuestro hermano mayor y bajo la dirección del Espíritu Santo, sus voces informativas, Rosita y José Moreno.
Nos vemos mañana. El Señor le bendiga. Muy, pero muy buenos días.